Renté un cuarto en este edificio porque no tenía opción. Ciudad nueva. Trabajo nuevo. Nadie cerca. Era económico. Estaba disponible. Firmé el contrato el mismo día. Lo que no sabía era lo que venía con él. La primera noche, alrededor de la 1:30 de la mañana, algo se movió en mi cocina. Me dije, edificio viejo. Sonidos viejos. La segunda noche el grifo se abrió solo. Me dije, tuberías viejas. La tercera noche algo caminó por mi pasillo lentamente. Se detuvo justo afuera de la puerta de mi cuarto. Y simplemente, se quedó ahí. Estaba acostado en la oscuridad y no podía moverme. No podía hablar. No podía hacer nada excepto escuchar lo que fuera que estaba al otro lado de esa puerta. Estaba convencido de que algo en ese departamento quería hacerme daño. Estaba equivocado. Me tomó 11 días entender. Esa cosa no estaba tratando de asustarme. Estaba tratando de advertirme. ¿Pero advertirme de qué? ¿Del casero? ¿Qué sonreía en mi puerta con preguntas amables? ¿Del vecino? ¿Qué aparecía en el pasillo cada mañana? De algo mucho más oscuro que un fantasma en un pasillo. Esa es la pregunta que me mantuvo despierto mucho después de que me fui de ese edificio. No lo que había en mi departamento por la noche, sino quien lo puso ahí. Si quieres entender lo que encontré en ese departamento, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estoy a punto de contarte, cambió todo lo que creía saber sobre el miedo. Me mudé a la ciudad en octubre. Trabajo nuevo. Lugar nuevo. Nadie conocido cerca. Necesitaba un departamento rápido. Este era económico. Tercer piso. Disponible de inmediato. Firmé el contrato sin verlo primero. El casero me esperó en la puerta ese sábado por la mañana. 50 y tantos años. Cara amable. Sonrisa fácil. Subió una de mis cajas sin que se lo pidiera. Me mostró la calefacción, la llave de repuesto, el horario del bote de basura. Era minucioso, cuidadoso, genuinamente servicial. Conocía el edificio como alguien que había vivido ahí mucho tiempo. Cada pequeño detalle, cada particularidad. Mencionó que el agua caliente tardaba 30 segundos en calentarse por la mañana. Mencionó que ventana dejaba entrar una corriente si el viento venía del este. Mencionó que el elevador era lento, mejor usar las escaleras. Cosas pequeñas. Cosas útiles. El tipo de cosas que solo alguien muy atento notaría. En la puerta antes de irse dio la vuelta. Dijo, te estás acomodando bien. Dijo, siempre puedo saber cuándo alguien será feliz aquí. Sonreí. Dije gracias. Entré. Hice té. Me senté en el escritorio junto a la ventana. La ciudad se veía ordinaria abajo de mí. El pasillo afuera de mi departamento estaba completamente en silencio. El departamento frente al mío, puerta cerrada. Sin sonido. Sin luz. Vacío desde hace mucho. Esa sensación. Lo noté brevemente. Luego lo dejé ir. Estaba cansado. Tenía cajas que desempacar. Todo se sentía normal. Todo se sentía bien. No tenía razón para pensar otra cosa. Todavía no. Los sonidos empezaron pequeños.
La primera noche, algo se movió en la cocina. Lento. Con cuidado. Me dije, sonidos de asentamiento. Paredes viejas. Segunda noche, el grifo. Abierto 4 segundos. Luego cerrado. Seco cuando lo revisé. Me dije, tuberías viejas. Problemas de presión. Tercera noche, pasos en el pasillo dentro del departamento. Lentos. Acercándose a la puerta de mi cuarto. Deteniéndose justo afuera. Me senté. Encendí todas las luces. Revisé cada cuarto. Cada rincón. Nada. Nadie ahí. Me senté en la cocina hasta el amanecer. Fui al trabajo sin haber dormido. Y todo el día, a través de cada reunión, cada momento ordinario, seguí pensando en esos pasos. No exactamente una sensación de miedo. Algo más específico. La sensación de algo que muy claramente quería ser escuchado. Ese fin de semana intenté dormir temprano. Estaba agotado. Necesitaba descansar. Cerré los ojos a las 10. A la 1:30 de la mañana me desperté solo. Sin sonido. Sin grifo. Nada. Solo, despierto. Completamente alerta. Mi cuerpo se había despertado antes de que pasara algo. Como si hubiera aprendido el horario. Como si supiera que algo venía. Me quedé acostado en la oscuridad y esperé. Y entonces, desde el pasillo, los pasos otra vez. Lentos. Deliberados. Acercándose a mí. Deteniéndose en mi puerta. Solo quedándose ahí del otro lado. No me moví. No respiré. No hice ningún sonido. Después de mucho tiempo, la presencia se alejó. Me quedé acostado hasta el amanecer. Ojos abiertos. Corazón acelerado. Pensando en una sola cosa. Lo que fuera que era esto, volvía cada noche. A la misma hora. Al mismo lugar. Como si tuviera un lugar específico a donde ir. Unos días después el casero llegó. Sin avisar. Solo revisando que todo funciona, dijo. Caminó lentamente. No como un casero revisando tuberías. Como alguien verificando que las cosas seguían donde las dejó. Se detuvo en mi escritorio. Miró mi laptop. Mis libretas. Luego preguntó, ¿tienes familia cerca? No. Solo me acabo de mudar. ¿Hiciste amigos en el nuevo trabajo? La verdad no. Todavía acomodándome. ¿Hay alguien planeando visitarte pronto? Probablemente no por un tiempo. Sonrió calurosamente. Dijo, qué bueno tener ese tiempo de tranquilidad. Se fue. Me quedé parado en el pasillo después de que cerró la puerta. 3 preguntas. Todas amables. Todas sonriendo. Pero la forma en que encajaban juntas, ¿quién sabe que estás aquí? ¿Quién se daría cuenta si algo cambiara? ¿Quién vendría a buscarte? Me dije que estaba interpretando demasiado. Regresé a mi escritorio. Esa noche los pasos volvieron. Y esta vez, tocaron en mi puerta. Una vez. Suave. Paciente. No la abrí. Me senté contra el cabecero hasta el amanecer. 2 cosas que no podía explicar. Los sonidos de noche.
y un casero con preguntas muy específicas. Aún no los conectaba. El hombre del segundo piso siempre estaba en el pasillo. Cada mañana. Siempre con una razón. Correo. Entrega. Saliendo exactamente a la misma hora que yo. Siempre mirando hasta que llegaba a las escaleras. Una mañana salí 40 minutos antes. Me quedé parado al fondo de las escaleras y esperé. Justo cuando normalmente salía, su puerta se abrió. Caminó afuera. Miró mi puerta cerrada. Se quedó ahí. Luego entró de nuevo. No iba a ningún lado. Salió para verificar si yo me había ido. Me quedé parado al pie de esas escaleras y sentí algo frío instalarse en mi pecho. Ambos hombres. El casero con sus preguntas amables. El vecino con su revisión diaria. No comportándose como personas en un edificio. Comportándose como personas que le seguían la pista a algo. Y ese algo era yo. Empecé a prestar atención diferente después de eso. La forma en que el casero siempre parecía saber cuando estaba en casa. La forma en que tocaba dentro de una hora de que yo regresara del trabajo. Solo revisando. Solo asegurándose de que todo estuviera bien. Siempre amable. Siempre sonriendo. Pero siempre ahí. Y el vecino, siempre en ese pasillo. Siempre con una razón que tenía justo el suficiente sentido para desestimar. Hasta que ya no tenía sentido. Empecé a llevar una pequeña nota en mi celular. Cada vez que el casero tocaba. Cada vez que aparecía el vecino. Horas. Fechas. Razones dadas. Al final de esa semana tenía 11 entradas. 11 momentos separados de ser vigilado o revisado. En 7 días. Miré esa lista por mucho tiempo. Luego encontré el papel. Debajo de la puerta de mi cuarto una mañana. Doblado una vez. 4 palabras en el centro. No confíes en ellos. Sin nombre. Nada más. Lo leí 3 veces. El casero advirtiéndome sobre el vecino. El vecino advirtiéndome sobre el casero. Ese fue mi primer pensamiento. Política del edificio. Notas anónimas. Lo puse en mi escritorio. Intenté olvidarlo. Pero esa noche volvió el toque. Suave. Paciente. 3 dedos. Me senté en la oscuridad y pensé en esas 4 palabras. Y lentamente llegó un pensamiento diferente. Había asumido que el papel venía de una persona. Pero el toque en mi puerta de noche. El grifo sin nadie ahí. Los pasos que se detenían cuando me levantaba. ¿Y si el papel venía del mismo lugar? Mis manos se pusieron frías. Porque si la cosa en mi departamento de noche estaba dejando advertencias, no me estaba advirtiendo sobre un fantasma. Me estaba advirtiendo sobre personas. Personas reales. Personas vivas. Y eso era un tipo completamente diferente de aterrador. Recogí el papel de nuevo. Lo leí una vez más. No confíes en ellos. Ellos. No él. No una persona. Ellos. Más de uno. Lo puse con cuidado. Miré la puerta. El pasillo más allá de ella. El edificio a mi alrededor. Y por primera vez desde que me mudé, sentí un miedo verdadero y profundo. Empaqueté una bolsa una tarde.
Una noche en otro lugar. Solo para respirar. Abrí la puerta principal. El vecino estaba en el pasillo. Nada en sus manos. Sin razón. Miró la bolsa. Luego mi cara. ¿A dónde vas? 2 palabras. Completamente quieto. Mi boca dijo, solo a la tienda, antes de que yo decidiera nada. Mi mano puso la bolsa de vuelta adentro. Mi cuerpo dio la vuelta y cerró la puerta. Me quedé detrás de ella. Manos temblando. No por lo que dijo. Por la rapidez con que mi cuerpo entendió algo que mi mente no había terminado de pensar. Puse la bolsa despacio. Me senté en el piso con la espalda contra la puerta. Pensé en lo que acababa de pasar. Mi cuerpo había tomado una decisión antes que yo. Mi cuerpo había entendido la situación antes de que mi mente lo alcanzara. Ese no es instinto sobre un vecino extraño. Ese es instinto sobre algo mucho más serio. Me quedé ahí mucho tiempo. Luego tomé mi celular. Datos móviles. Wi-Fi apagado. No pensé por qué apagué el Wi-Fi. Mis manos simplemente lo hicieron. Busqué el edificio. El nombre del casero. Las primeras 3 páginas, nada útil. Página 4 de los resultados. Un artículo de noticias. Hace más de un año. Periódico local. Una mujer joven. Desaparecida. Última dirección conocida, este departamento. Este piso. Este mero departamento. Había llegado aquí sola. Trabajo nuevo. Sin familia cerca. Había presentado una denuncia policial antes de desaparecer. Reportó que el casero entraba sin avisar. Reportó que el vecino la vigilaba. Dijo que se sentía insegura. Dijo que algo estaba mal. La policía investigó. Habló con ambos hombres. No encontró nada preocupante. Cerró el caso. 6 semanas después, ella había desaparecido. El casero les dijo que se fue voluntariamente. Sin dirección de envío. Lo dijo como la gente dice cosas que ha dicho muchas veces antes. Leí el artículo 2 veces. Luego me quedé con él. Ella había hecho todo bien. Se había dado cuenta. Lo había reportado. Había puesto su nombre en una denuncia policial y confió en que el sistema lo tomaría en serio. Y el sistema miró a un casero con papeles limpios y buenas respuestas y decidió que todo estaba bien. 6 semanas después ella había desaparecido. Busqué su nombre por separado. Un resultado. Una publicación en un foro. Alguien preguntando si alguien la había visto. Una respuesta. Una sola cuenta. Creada ese día. Nunca más usada. 4 palabras. Ella no se fue. Una línea más abajo. No rentes ese departamento. La cuenta nunca volvió a publicar. Dejé el celular. Miré la puerta del cuarto. Ella no se fue. Seguía ahí. Cada sonido en la cocina. Cada toque. Cada papel doblado. Era ella. Había estado tratando de advertirme desde la noche en que me mudé. Me levanté despacio. Fui al cuarto. 2 áreas marcadas en el colchón. La mía. Y otra. En el borde. Como si alguien hubiera estado sentado ahí cada noche.
sin moverse. Solo cerca. Me quedé ahí y miré ese borde marcado por mucho tiempo. Ella había llegado aquí sola. Igual que yo. Sin familia cerca. Igual que yo. Había intentado reportarlo. Dijo la verdad. Nadie le creyó. Una noche había desaparecido. Y había estado sentada en el borde de mi cama desde entonces. Para no estar completamente sola. Algo cambió en mi pecho en ese momento. El miedo no se fue. Pero debajo de él, algo más. Dolor. Reconocimiento. Algo sin un nombre claro. Me senté en el piso junto a la cama. Dije en voz baja, al cuarto, a ella, encontré el artículo. Sé lo que pasó. Te estoy escuchando ahora. El aire quedó completamente quieto. Pero estaba cerca. Justo a mi lado. Como alguien sentándose cuidadosamente junto a ti en la oscuridad. Como alguien que había esperado mucho tiempo esas palabras exactas. Me quedé en ese piso por un rato. Sin moverme. Sin hablar. Solo dejándola saber que alguien por fin entendía. Que no estaba sola en ese departamento más. Que la había escuchado. Cada puerta tocada. Cada grifo girado. Cada papel cuidadosamente doblado. La había escuchado en todo. Y no me iba sin entender por qué. Fue el vapor lo que me mostró. Un baño largo. El baño lleno de vapor. Salí y la luz cayó diferente en la pared. Me acerqué más. Mi nombre. Tallado en el yeso. Nombre completo. Neto y cuidadoso. Lo toqué con un dedo. El yeso alrededor ya asentado. Ya viejo. Esto había estado aquí semanas antes de que yo llegara. Antes de que viniera a esta ciudad. Miré más abajo. Un segundo nombre. Más viejo. El yeso mucho más profundo. Busqué el segundo nombre. Reporte de persona desaparecida. 2 años. Sin resolver. Última dirección, este departamento. 2 nombres. 2 mujeres. Ambas llegaron aquí solas. Ambas desaparecidas. Ambas descritas como haberse ido voluntariamente por el mismo hombre. Y mi nombre ya estaba en esta pared antes de que llegara. El casero sabía mi nombre completo antes de que me mudara. Pero la letra alrededor de mi nombre, miré con cuidado, no coincidía con el segundo nombre. Letra diferente completamente. No el casero. No ella. Una tercera mano. Alguien más había tallado mi nombre en esta pared. Alguien que sabía que yo iba a venir. Me senté en el piso del baño. Pensé en las preguntas amables del día 4. El vecino en el pasillo. La nota en mi celular con 11 entradas en 7 días. 2 mujeres desaparecidas. 3 nombres en una pared. La forma de todo esto se estaba aclarando. Y era mucho más grande que 2 hombres en un edificio. Luego el aire frío se movió. No hacia la puerta esta vez. Hacia la pared detrás del inodoro. Presioné mi mano contra los azulejos. Un azulejo se movió. Trabajé el borde con un cuchillo de la cocina. Se desprendió. Detrás, una bolsa sellada. Una libreta. 50 páginas de escritura apretada. Abrí en la primera página. Un nombre.
Una fecha. Casi un año atrás. Una línea en la parte superior. Si esto se encuentra después de que me haya ido, publiquen todo. Pasé las páginas lentamente. Nombres. Fechas. Ubicaciones. Números de cuenta. 4 meses de trabajo cuidadoso y metódico. Un periodista había estado en este departamento, construyendo un caso. El casero no trabajaba solo. Era una capa. Su trabajo, encontrar a las personas correctas. Solas. Nuevas en la ciudad. Sin conexiones fuertes. Sin nadie que notara rápido si algo cambiaba. Ponerlas a disposición de una red que operaba muy por encima de él. Personas con dinero y distancia y nombres que no aparecían en ningún lugar público. El periodista lo había documentado todo. Cada nombre. Cada transacción. Cada conexión. La noche en que estaba listo para enviar todo a su editora, desapareció. Laptop borrada. Notas desaparecidas. Un correo desde su cuenta diciendo que iba a abandonar la historia. Su editora dijo que no creía que él lo hubiera enviado. Nunca fue encontrado. Pero antes de que vinieran por él, había escondido esta libreta. Y una cosa más. Fui al radiador. Presioné mi mano a lo largo de la pared detrás de él. Una fotografía. Plana contra la superficie. Colocada ahí con cuidado. Un hombre en un escritorio. Este escritorio. Esta lámpara. Esta ventana. Sentado en la posición exacta en que me siento cada noche cuando trabajo hasta tarde. 8 palabras al reverso. Pequeñas. Escritas por alguien que se estaba quedando sin tiempo. Si encuentras esto ya estás en peligro. Me senté en el piso. La libreta en una mano. La fotografía en la otra. Ella había estado en este departamento cuando el periodista estaba aquí. Había estado aquí cuando vinieron por él. Había visto lo que pasó esa noche. No había podido impedirlo. Y por meses después de eso, sonidos en la cocina, papeles debajo de las puertas, aire frío moviéndose por cuartos oscuros, había estado tratando de mostrarle a cada nuevo inquilino exactamente dónde él escondió la evidencia. Nadie había entendido. Hasta ahora. Puse la fotografía con cuidado. Dije, a ella, al cuarto, la encontré. Toda. Sé lo que has estado tratando de hacer. Y lo voy a terminar. El departamento quedó completamente quieto. Pero ella estaba justo ahí a mi lado. Podía sentirlo. Cerca y firme. Como alguien que ha cargado algo pesado por mucho tiempo. Y por fin había encontrado a alguien para ayudar a cargarlo. Al casero lo detuvieron esa noche. Lo vi desde la ventana mientras lo llevaban al coche. Miró hacia el edificio antes de que lo metieran adentro. No a la policía. No a la calle. A la ventana del tercer piso. A mi ventana. Su cara estaba completamente tranquila. No asustado. No enojado. La cara de alguien que había pasado por esto antes. Que sabía exactamente cómo terminaba. El coche se alejó. Lo soltaron 48 horas después. Evidencia insuficiente. Su abogado era bueno. Sus papeles estaban limpios. Sus respuestas eran fluidas. Salió. Regresó al edificio. Lo sé porque lo verifiqué.
3 semanas después de que me fui, el departamento volvió a anunciarse. Económico. Disponible de inmediato. Edificio tranquilo. Casero en el lugar. Me quedé mirando ese anuncio por mucho tiempo. Luego hice algo que no había planeado. Llamé al número. Contestó al segundo repique. La misma voz amable. El mismo trato fácil. No dije nada. Solo escuché. Después de un momento dijo, hola. ¿Llamas por el departamento? Colgué. Me senté ahí con el celular en la mano. Había regresado. Seguía ahí. Siguiendo contestando llamadas de personas que necesitaban algo económico. Algo disponible de inmediato. Personas nuevas en la ciudad. Personas que no conocían a nadie. Personas que solo necesitaban un lugar donde llegar. 2 arrestos de la libreta. Casos presentados en otras ciudades. El trabajo del periodista finalmente publicado. Pero el hombre que abrió la puerta, que cargó cajas y hizo preguntas amables y sabía exactamente qué tan sola estabas, había regresado a su puesto. Y en algún lugar por encima de él las personas cuyos nombres estaban en esa libreta ya estaban encontrando otros edificios. Otros caseros. Otros puntos de acceso. Hay un nuevo inquilino en el 3er piso ahora. No sé si ya escucha los sonidos. No sé si se queda despierto a la 1:30 de la mañana diciéndose, edificio viejo. Tuberías viejas. No sé si ella sigue ahí. Todavía sentada en el borde de la cama de alguien por la noche. Todavía intentando. Pero pienso en ese nuevo inquilino todos los días. Y espero, realmente espero, que esté prestando atención. A veces lo que más nos asusta, está tratando de protegernos. Y a veces el verdadero peligro, usa una cara amable. Carga tus cajas. Sabe tu nombre antes de que te presentes. Nos enseñan a temer la oscuridad. Los sonidos de noche. La sensación de algo en el cuarto. Pero la oscuridad nunca fue el enemigo en esta historia. El enemigo tenía una llave maestra. El enemigo sonreía en la puerta. El enemigo hacía 3 preguntas amables y tomaba nota cuidadosa de cada respuesta. Ella lo sabía. Intentó decírselo a alguien. El sistema la escuchó y no encontró nada y cerró el expediente. Una noche había desaparecido. Pero no se detuvo. Se quedó en ese departamento oscuro sin voz y sin cuerpo y sin nada más que los sonidos particulares que podía hacer a cierta hora. Intentando. Cada sola noche. Por meses. Para terminar algo. Para asegurarse de que lo que le pasó a ella, y lo que le pasó al periodista, no quedara enterrado para siempre bajo papeles limpios y buenas respuestas y una sonrisa amable en la puerta. Ella no obtuvo justicia. No sé si la justicia está por llegar. Pero la libreta está publicada. Los nombres están afuera. Los casos están abiertos. Y eso es gracias a ella. Solo gracias a ella. Y en algún lugar allá afuera, ahora mismo, alguien se está mudando a un lugar nuevo. Ciudad nueva. Sin nadie cerca. Y alguien está cargando sus cajas. Haciendo preguntas amables. Tomando nota de cada respuesta. Entonces, si alguna vez te sientes vigilado en un lugar que debería sentirse seguro, si algo pequeño se siente mal y no puedes nombrarlo, no lo desestimes. No te digas que estás interpretando demasiado. Quédate quieto. Presta atención.
Y si algo en ese lugar está tratando de alcanzarte, escucha. Solo escucha. Algunas advertencias vienen de los lugares más inesperados. Y algunas de ellas han estado esperando mucho tiempo para ser escuchadas.